el ejército más formidable de la época, descansan seguros en su victoria inminente sobre una ciudad asediada. Sus escudos brillan bajo el resplandor de la luna, y sus espadas esperan el instante del ataque final. Son hombres experimentados, veteranos de incontables batallas, pertenecientes al temido imperio asirio. Sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Era aproximadamente el año 701 a.C., y Jerusalén se hallaba en una situación aparentemente insuperable. El rey Ezequías y su pueblo estaban acorralados dentro de los muros de la ciudad, enfrentando lo que parecía ser su fin inevitable. El imperio asirio, conocido por su brutalidad sin igual y sus avanzadas técnicas de guerra, había conquistado reino tras reino, dejando a su paso un rastro de devastación. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! En sus manos está el bastón de mi indignación. Las palabras del profeta Isaías, 10:5, resonaban como un trueno sobre el imperio más temido de la antigüedad. En las orillas de los ríos Tigris y Eufrates, donde actualmente se encuentra el norte de Irak, se levantaba una nación que hacía temblar al mundo antiguo. El profeta Nahum, al contemplar este ejército, escribió una escena aterradora. Los escudos de sus guerreros son rojos, sus soldados están vestidos de escarlata, los carros avanzan con fuego centelleante en el día de su preparación. Nahum 2:3-4. Era una visión que helaba la sangre de cualquier nación que se atreviera a oponerse al imperio asirio. Bajo el mando del rey Sennacherib, quien gobernó desde 705 hasta 680 a.C., el imperio alcanzó nuevos niveles de poder y crueldad. Como una inundación arrasadora, tal como describió el profeta Isaías, por eso el Señor hará venir contra ellos las poderosas y caudalosas aguas del río, es decir, el rey de Asiria con todo su poderío. Isaías 8:7. No era solo una metáfora, sino una realidad brutal que se extendía por todas las tierras conocidas. Durante su reinado sobre Judá, el rey Ezequías enfrentó lo que parecía ser su final inevitable. Las escrituras nos relatan que Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Segundo libro de Reyes 18:1. Una a una, las fortalezas de Judá caían como hojas en otoño ante el vendaval asirio. La capital asiria, Nínive, era un testimonio vivo de su poder y arrogancia. El profeta Jonás nos da una idea de su magnitud cuando dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás 3:3. Desde las puertas de esta majestuosa ciudad, Sennacherib comandaba sus ejércitos con una combinación de brillantez militar y crueldad calculada. Los mensajeros asirios eran maestros en el arte de la intimidación psicológica. Sus palabras, registradas en las escrituras, revelan su táctica: amenazar no solo a los líderes, sino también al pueblo común. En el segundo libro de Reyes 18:27, se describe cómo se dirigían a los habitantes de Jerusalén con amenazas grotescas, hablando de un destino tan terrible que las propias palabras causaban terror. El imperio ya había demostrado su poder al conquistar el reino del norte. Las 10 tribus de Israel habían sido llevadas al cautiverio, como se registra en el segundo libro de Reyes 17:5-6. Samaria, que resistió durante 3 años, finalmente sucumbió a la maquinaria de guerra asiria. Sus habitantes fueron deportados y dispersados por los 4 confines del imperio, una táctica que los asirios habían perfeccionado para quebrar la resistencia de los pueblos conquistados. La arrogancia de Sennacherib alcanzó su punto máximo cuando se atrevió a comparar al Dios de Israel con los ídolos de otras naciones. En un discurso lleno de blasfemia, sus oficiales proclamaron: ¿acaso los dioses de las naciones libraron cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mi mano? Segundo libro de Reyes 18:33-34. Esto no era solo otra batalla por territorio o recursos, era un desafío directo a la soberanía del Dios de Israel. El imperio asirio, en su soberbia, había cruzado una línea que ninguna otra nación se había atrevido a cruzar. No estaban desafiando solo a un reino terrenal, estaban desafiando al mismo Rey de Reyes. Las palabras del profeta Isaías cobraban un nuevo significado a medida que el asedio se acercaba. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria:
no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una flecha, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte alguno. Isaías 37:33. Era una promesa que parecía imposible ante el poder abrumador del ejército asirio. Ahora, a las puertas de Jerusalén, estaba el ejército más poderoso que el mundo había conocido, con sus 185.000 guerreros, sus máquinas de guerra, sus caballos y carros. Los asirios parecían invencibles, pero estaban a punto de aprender una lección que resonaría a través de los siglos. Ningún imperio terrenal, sin importar cuán poderoso sea, puede compararse al poder del Dios de Israel. En medio de las sombras crecientes del poder asirio, se alzaba una ciudad cuyo destino estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba bajo el liderazgo de un hombre cuyo nombre significaba «El Señor es mi fuerza», Ezequías. Las Escrituras nos presentan a Ezequías con palabras que pocos reyes merecieron: hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. Segundo libro de Reyes 18:34. En una era de compromisos morales y espirituales, Ezequías sobresalía como una luz resplandeciente en medio de la oscuridad. Desde el inicio de su gobierno, a los 25 años, Ezequías mostró una resolución extraordinaria. Las Escrituras nos revelan que en Jehová Dios de Israel depositó su confianza. Ni antes ni después de él hubo otro semejante entre todos los reyes de Judá. Segundo libro de Reyes 18:5. Esta no era una fe superficial, sino una confianza que sería puesta a prueba en los momentos más oscuros. La primera acción de Ezequías como monarca fue restaurar el templo del Señor, que había sido descuidado y profanado. Las puertas del templo, cerradas por su padre Acaz, fueron reabiertas en el primer año de su reinado. En el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Segundo libro de Crónicas 29:3. Esto no era únicamente una reforma arquitectónica, sino un despertar espiritual que comenzaba en el corazón del rey. Bajo su liderazgo, Jerusalén vivió una transformación notable. Los levitas fueron convocados para purificar el templo, eliminando todo lo impuro. La adoración fue restaurada, los sacrificios reinstaurados, y se volvió a celebrar la Pascua, una festividad que no se observaba adecuadamente desde hacía generaciones. Así hubo gran alegría en Jerusalén, pues desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había sucedido algo similar en Jerusalén. Segundo libro de Crónicas 30:26. Ezequías no era solo un reformador espiritual, también era un administrador sensato y un estratega prudente. Consciente de los peligros que rodeaban su reino, reforzó las defensas de Jerusalén. Una de sus obras más notables fue el túnel de Siloé, una proeza de ingeniería antigua que garantizaría agua para la ciudad, incluso durante un asedio prolongado. Fue Ezequías quien cegó el manantial superior de Gihón y dirigió el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Segundo libro de Reyes 20:20. Los preparativos de Ezequías no se detuvieron allí. Las Escrituras nos cuentan que, después, reconstruyó todo el muro caído, hizo elevar las torres y construyó otro muro por fuera. Además, fortificó la ciudad de David e hizo muchas espadas y escudos. Segundo libro de Crónicas 32:5. Cada piedra colocada y cada arma forjada eran un testimonio de su prudencia y previsión. Sin embargo, la mayor fortaleza de Jerusalén no residía en sus murallas ni en su suministro de agua, sino en la fe inquebrantable de su rey. Cuando comenzaron a circular los rumores sobre la aproximación de Asiria, Ezequías reunió a su pueblo y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Esforzaos y animaos, no temáis ni os amedrentéis del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segundo libro de Crónicas 32:7-8. Este era el panorama en Jerusalén cuando las primeras banderas asirias aparecieron en el horizonte, una ciudad fortificada no solo con piedras y argamasa, sino con fe y oración. Un pueblo que, bajo el liderazgo de un rey justo, había regresado al Dios de sus antepasados, una nación que estaba a punto de presenciar una de las mayores demostraciones del poder divino registradas en la historia humana. Mientras el sol se ocultaba sobre las murallas de Jerusalén, nadie podía prever el drama que estaba a punto de desarrollarse.
El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que no sería decidido por la fuerza de los ejércitos, sino por el poder del Dios de Israel. El polvo levantado por miles de pies marchando se veía desde lejos, como una nube siniestra que se acercaba a Jerusalén. El ejército asirio, con su reputación aterradora, estaba en camino. Las Escrituras nos presentan este momento con una precisión dramática. A los 14 años del rey Ezequías, Sennaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Segundo libro de Reyes 18:13. La primera muestra de fuerza vino a través del Rabsaces, alto oficial de Sennaquerib. No llegó con espadas desenvainadas, sino con palabras tan afiladas como cuchillas. Situándose cerca del acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavador, el mismo sitio donde Isaías había encontrado al rey Acaz años antes, comenzó su discurso psicológico de guerra. Sus palabras, preservadas en detalle en las Escrituras, eran una mezcla calculada de intimidación y seducción. Díganle ahora a Ezequías: así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Tengo consejo y fuerza para la guerra. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Segundo libro de Reyes 18, 19, 20. El Rabsaces, familiarizado con la cultura local, hablaba en hebreo, no en arameo, para que todo el pueblo en las murallas pudiera entender sus amenazas. Era una táctica deliberada para sembrar temor y discordia entre los habitantes de Jerusalén. Los oficiales de Ezequías suplicaron: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Segundo libro de Reyes 18:26. Pero el oficial asirio solo elevó más su voz, gritando en hebreo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Segundo libro de Reyes 18, 28, 29. Sus palabras eran como dardos envenenados, apuntando directamente a la fe del pueblo. La estrategia asiria era evidente. Primero desacreditar el liderazgo de Ezequías, luego cuestionar la confianza en Dios, finalmente ofrecer una alternativa seductora. No escuchéis a Ezequías, decía el rey de Asiria, haced las paces conmigo y salid a mí. Cada uno coma de su vid y de su higuera, y beba de su propio pozo. Segundo libro de Reyes 18, 1. El momento más blasfemo llegó cuando el Rabsaces se atrevió a comparar al Dios viviente con los ídolos inertes de otras naciones. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada cual su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ai y de Ibá? ¿Libraron ellos a Samaria de mi mano? Segundo libro de Reyes 18, 33-34. El cerco a Jerusalén no era solo un enfrentamiento militar, era un desafío directo a la soberanía del Dios de Israel. Las palabras del profeta Isaías adquirían un nuevo sentido. ¿A quién vituperas y blasfemas? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Isaías 37:23. El pueblo de Jerusalén estaba ante una decisión: confiar en las promesas de Dios a través de Ezequías o rendirse ante las amenazas y promesas tentadoras de los asirios. Las palabras del Rabsaces habían sembrado semillas de duda. No os engañe Ezequías diciendo que Jehová nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones libraron cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? Segundo libro de Reyes 18, 32-33. Sin embargo, el pueblo permaneció en silencio, siguiendo las instrucciones de su rey. El pueblo calló y no le respondió palabra porque el rey había ordenado: no le respondáis. Segundo libro de Reyes 18, 36. Era un silencio que hablaba más fuerte que cualquier réplica, un silencio de confianza en Dios. La amenaza asiria se cernía sobre Jerusalén como una nube oscura antes de la tormenta. Pero dentro de los muros de la ciudad, un rey y su pueblo estaban a punto de experimentar una de las mayores manifestaciones del poder divino registradas en la historia. Frente a las amenazas asirias, la reacción de Ezequías muestra el verdadero carácter de un siervo de Dios. Al escuchar estas palabras, el rey Ezequías rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Segundo libro de Reyes 19:1. Este no era un acto de desesperación, sino una demostración profunda de humildad y dependencia de Dios. El contraste no podía ser más claro.
De un lado, el arrogante imperio asirio, confiando en su poder militar y en su propia grandeza. Del otro, un rey postrado ante el Dios del universo, reconociendo su total dependencia en él. La Escritura nos muestra que Ezequías no solo oró, sino que derramó su corazón delante del Señor. Con sabiduría, envió a sus oficiales principales, vestidos de cilicio, al profeta Isaías, quienes dijeron: «Así dice Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas». Segundo libro de Reyes 19:3. La oración de Ezequías en el templo es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa bíblica. Extendió la carta amenazante de Sennacherib delante del Señor, un gesto simbólico de su completa confianza en Dios. Sus palabras reflejan una comprensión profunda de la verdadera naturaleza del conflicto. Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Segundo libro de Reyes 19:15-16. En su oración, Ezequías reconoció la gravedad de la situación. Sí, los asirios habían destruido naciones y sus dioses, pero comprendió la diferencia fundamental. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y arrojaron al fuego a sus dioses porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y los destruyeron. Segundo libro de Reyes 19:17-18. La conclusión de su oración revela el verdadero propósito de su súplica. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Segundo libro de Reyes 19:19. Ezequías no oraba solo por la supervivencia de Jerusalén, sino por la gloria del nombre del Señor. Esta respuesta de fe no era algo nuevo en la vida de Ezequías. Las Escrituras nos cuentan que en Jehová Dios de Israel puso su confianza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Segundo libro de Reyes 18:5. Ahora, esa confianza estaba siendo probada en el momento más crítico de su vida. Mientras el rey esperaba la respuesta divina, sus acciones previas para preparar la ciudad continuaban beneficiando al pueblo. El túnel de Siloé, que había construido, garantizaba agua fresca dentro de los muros, y las fortificaciones que había reforzado ofrecían seguridad. Sin embargo, su mayor obra había sido preparar el corazón del pueblo para confiar en el Señor. Por favor, revise si está suscrito y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un me gusta y un amén en comentarios, serás bendecido. Este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas. Gracias. Las palabras que Ezequías había pronunciado anteriormente resonaban en los pasillos de Jerusalén: esforzaos y animaos, no temáis ni os amedrentéis del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Segundo libro de Crónicas 32:7. La respuesta de Ezequías ante la crisis revela un principio eterno. En las mayores pruebas, la verdadera fortaleza no reside en recursos externos, sino en la cercanía con Dios. Su actitud muestra que, ante las amenazas más aterradoras, el primer recurso del creyente debe ser la oración. Mientras Ezequías esperaba, postrado en el templo, la palabra del Señor llegó a través del profeta Isaías. La respuesta divina no tardó, y sus palabras sonaron como trueno en medio de la tormenta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Segundo libro de Reyes 19:20. Lo que siguió fue una de las más poderosas profecías registradas en las Escrituras. A través de Isaías, Dios se dirigió primero a la soberbia del imperio asirio. La Virgen, hija de Sión, te desprecia y se burla de ti. Detrás de ti menea su cabeza la hija de Jerusalén. Segundo libro de Reyes 19:21 fue una inversión dramática. La ciudad que parecía estar a merced de los asirios ahora era mostrada ridiculizando a su supuesto conquistador con palabras punzantes. El Señor reveló la verdadera naturaleza del pecado de Sennacherib. ¿A quién ha injuriado y blasfemado? ¿Contra quién ha alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Segundo libro de Reyes 19:22. El rey asirio no solo había desafiado una ciudad, sino al propio Dios.
La profecía continuó desmantelando la arrogancia asiria paso a paso. Por medio de tus mensajeros ha injuriado al Señor y ha dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, llegaré hasta sus más remotos lugares, al bosque de sus fértiles campos. Segundo libro de Reyes 19:23. Pero entonces vino la sorprendente revelación: todo el poder y las conquistas asirias eran en realidad parte del plan divino. ¿No has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde tiempos remotos lo formé? Ahora lo he hecho venir, y tú serás para destruir ciudades fortificadas en montones de ruinas. Segundo libro de Reyes 19:25. Dios entonces expresó su veredicto a través de Isaías en una profecía específica y detallada. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flecha en ella, ni se acercará con escudo, ni levantará baluarte contra ella. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Segundo libro de Reyes 19:32-33. La profecía incluía no solo la protección de Jerusalén, sino también una señal para confirmar la palabra divina: y esto te será por señal, oh Ezequías. Este año comerán lo que crece de suyo, y el segundo año lo que vuelve a nacer, y el tercer año sembrarán y segarán, plantarán viñas y comerán su fruto. Segundo libro de Reyes 19:29. Era una triple promesa: liberación inmediata, restauración gradual y prosperidad futura. El remanente de Judá no solo sobreviviría, sino que crecería nuevamente, y lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba. Segundo libro de Reyes 19:30. Isaías concluyó la profecía con una declaración que resonaría a través de los siglos: porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión, los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Segundo libro de Reyes 19:31. No sería por la fuerza militar ni por la sabiduría humana, sino por el celo del Señor que la liberación vendría. La palabra profética no traía solo promesa de liberación, sino también una exposición del orgullo humano y una afirmación de la soberanía divina. Era un recordatorio de que cuando Dios habla, hasta los mayores imperios de la tierra deben inclinarse. El sol se ponía sobre Jerusalén mientras 185.000 soldados asirios acampaban alrededor de la ciudad. Las tiendas se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y las hogueras del campamento enemigo brillaban como estrellas caídas en la tierra. Dentro de los muros de la ciudad, el pueblo de Judá esperaba, sostenido solo por la palabra profética y su fe en Dios. Y aconteció que aquella misma noche. Segundo libro de Reyes 19:35. Así comienza el relato de uno de los eventos más extraordinarios de la historia bíblica. 4 palabras simples introducidas, un momento de intervención divina que cambiaría el curso de la historia antigua. Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Al amanecer, todos yacían muertos. Segundo libro de Reyes 19:35. La brevedad del texto bíblico contrasta dramáticamente con la magnitud del evento. En una sola noche, el más poderoso ejército del mundo antiguo fue reducido a nada. El relato continúa con una simplicidad impresionante. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive y se quedó allí. Segundo libro de Reyes 19:36. Imagina la escena. El amanecer revelando un espectáculo que nadie podría haber previsto. El silencio sepulcral donde antes había el bullicio de un inmenso campamento militar. El cumplimiento de la profecía de Isaías fue literal y devastador. Pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Segundo libro de Reyes 19:28. Sennacherib, el rey que se jactaba de su fuerza, encontró su fin frente a un ídolo muerto, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Segundo libro de Reyes 19:37. El contraste no podría ser más marcado. El mismo Dios que Sennacherib había blasfemado resultó ser el único y verdadero Señor de los ejércitos, como había declarado a través de Isaías: porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Segundo libro de Reyes 19:34. Las murallas de Jerusalén, que parecían insignificantes ante el poderío asirio, permanecieron intactas, no por su fuerza, sino por la protección divina.
El milagro de aquella noche no fue solo la preservación de una ciudad, sino la reivindicación del nombre del Señor. Como Ezequías había orado: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. Segundo libro de Reyes 19:19. La mañana reveló más que una victoria militar. Fue una demostración del poder del Dios vivo sobre los ídolos muertos, de la humildad sobre la arrogancia, de la fe sobre el miedo. El pueblo de Jerusalén contempló no solo la derrota de un enemigo, sino la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. Las palabras del salmista cobran un nuevo significado a la luz de este evento. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Salmo 46:8-9. Así, el sol surgió sobre una nueva realidad en Jerusalén. El mismo Dios que había liberado a su pueblo de Egipto con mano poderosa demostraba que continuaba siendo el Señor de la historia. La lección era clara: no hay fuerza humana que pueda resistir cuando Dios se levanta para defender a los suyos. El milagro de la liberación de Jerusalén no está registrado solo en las páginas sagradas de la Biblia. La historia secular, a través de descubrimientos arqueológicos y registros antiguos, ofrece fascinantes confirmaciones de este evento extraordinario. Uno de los hallazgos más significativos es el prisma de Sennacherib, un artefacto de arcilla hexagonal hoy preservado en el Instituto Oriental de Chicago. En él, el propio rey asirio registra su campaña contra Judá. En cuanto a Ezequías, el judío que no se sometió a mi yugo, sitié 46 de sus ciudades fortificadas y un sinfín de aldeas a su alrededor. Lo que hace este registro aún más intrigante es lo que no dice. Sennacherib se jacta de haber sitiado Jerusalén, diciendo que mantuvo a Ezequías encerrado como un pájaro en una jaula, pero curiosamente no menciona haber conquistado la ciudad, algo inesperado para un rey que detallaba minuciosamente sus victorias. Este silencio es atronador, alineándose perfectamente con el relato bíblico en el segundo libro de Reyes 19. El historiador griego Heródoto, conocido como el padre de la historia, también registra una tradición interesante sobre el ejército asirio en Egipto, mencionando: los archivos asirios confirman también otro detalle importante de la narrativa bíblica: el asesinato de Sennacherib a manos de sus propios hijos, como se describe en el segundo libro de Reyes 7 y 37. Las crónicas babilónicas mencionan este regicidio, corroborando el relato bíblico con precisión histórica. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han revelado las extensas preparaciones de Ezequías para el asedio, especialmente el impresionante túnel de Siloé, mencionado en el segundo libro de Reyes 22. Esta obra maestra de ingeniería antigua, excavada a través de roca sólida, aún puede ser visitada hoy en día, confirmando la autenticidad. En Laquis, una de las principales ciudades de Judá, los arqueólogos han descubierto evidencias significativas de la campaña asiria. Los relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, ahora en el Museo Británico, muestran en vívidos detalles el asedio y la captura de esta ciudad. Sin embargo, significativamente, no hay relieves similares que representen la conquista de Jerusalén. Este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Esta palabra profética resuena en las evidencias arqueológicas que continúan surgiendo de la tierra de Israel. Cada hallazgo actúa como un testimonio silencioso de la veracidad de la narrativa bíblica. Los estudios históricos también nos permiten entender el impacto geopolítico de este evento. La retirada repentina del ejército asirio no solo salvó a Jerusalén, sino que alteró el equilibrio de poder en toda la región, tal como Isaías había profetizado, y lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba. Segundo libro de Reyes 19:30. El profeta Isaías había declarado: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Isaías 30:18. Las evidencias históricas confirman que esta espera no fue en vano. El Dios que prometió a la defensora Jerusalén cumplió su palabra de forma tan impactante que dejó huellas imborrables no solo en la historia sagrada, sino también en los registros seculares. Como está escrito en el Salmo 48:8, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios.
La afirmará Dios para siempre. Las evidencias históricas continúan confirmando esta antigua verdad, recordándonos que el Dios de la historia sigue siendo el Señor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Primera carta a los Corintios 10:11. Con estas palabras, somos recordados de que la extraordinaria historia de la liberación de Jerusalén no es solo un relato histórico, sino una fuente inagotable de enseñanzas para nuestra vida hoy. La primera y más profunda lección proviene de la actitud de Ezequías ante la crisis. Cuando se enfrentó a una amenaza aparentemente insuperable, su primera reacción fue buscar el rostro del Señor. Ezequías tomó las cartas de manos de los mensajeros y las leyó. Luego subió a la casa de Jehová y las ampliación delante de Jehová. Segundo libro de Reyes 19:14. Este gesto simple pero significativo nos enseña que nuestras mayores batallas se ganan primero en el lugar de la oración. El contraste entre la confianza humana y la confianza divina es evidente en esta narrativa. Sennacherib confiaba en su poder militar, en su experiencia en combates y en sus abundantes recursos. Como él mismo declaró, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes. Segundo libro de Reyes 19:23. Ezequías, en cambio, declaró al pueblo, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segundo libro de Crónicas 32:8. Existe también una poderosa enseñanza sobre el peligro de la vanidad. Como está escrito en Proverbios 16:18, antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Sennacherib no solo desafió a un reino terrestre, sino que también se atrevió a blasfemar contra el Dios viviente. Su caída impactante sirve como una advertencia perpetua sobre las consecuencias de la arrogancia. La historia nos muestra la importancia del equilibrio entre fe y acción. Ezequías no solo oró, también reforzó las defensas de Jerusalén, construyó el túnel de Siloé y preparó armas. Como se menciona en la carta de Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera no nos vuelve pasivos, sino que nos impulsa a una acción sabia. El poder de la palabra profética también se destaca en esta narrativa. Cuando todo parecía perdido, la palabra del Señor, transmitida a través de Isaías, trajo dirección y esperanza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Carta a los Hebreos 4:12. Hoy, al igual que entonces, la palabra profética permanece como ancla en tiempos de tempestad. Hay una valiosa enseñanza sobre esperar en el tiempo de Dios. Durante aquella noche de terror, mientras el ejército asirio sitiaba la ciudad, el pueblo de Jerusalén necesitó confiar en la promesa divina. Como dice Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvas, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La historia también nos instruye sobre el verdadero propósito de la liberación divina. Ezequías oró: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Segundo libro de Reyes 19:19. Nuestro beneficio y liberación nunca son solo para nosotros, sino para la gloria de Dios. El principio del remanente fiel es otra enseñanza vital. En medio de un mundo que se rendía ante el poder asirio, Jerusalén se mantuvo firme en su fe, como está escrito, y lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto. Arriba, segundo libro de Reyes 19:30. Para nuestra generación, que enfrenta sus propios ejércitos asirios, sea en forma de desafíos personales, presiones culturales o amenazas a la fe, el mensaje sigue siendo actual. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Carta a los Romanos 8:31. Finalmente, esta historia nos recuerda que el Dios de Ezequías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Carta a los Hebreos 13:8. Sus promesas permanecen firmes, su poder continúa inalterado, y su fidelidad es inquebrantable para todos los que en él confían. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Salmo 126:3. La historia de la milagrosa liberación de Jerusalén resuena a través de los siglos como un testimonio eterno del poder y la fidelidad de Dios.
Recapitulando este extraordinario viaje, observamos el enfrentamiento entre dos fuerzas, el mayor imperio terrestre de su época y el Dios Todopoderoso. De un lado, 185.000 soldados, carros de guerra y una reputación de invencibilidad. Del otro, un rey que eligió arrodillarse, un profeta que se atrevió a proclamar la palabra del Señor y un pueblo que decidió confiar. Cuando el sol se alzó aquella mañana histórica, revelando el campamento asirio cubierto de cadáveres, no fue solo una victoria militar lo que se presenció, sino la vindicación de la fe. Como está escrito, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Salmo 4:6. Esta narrativa sigue hablando poderosamente a nuestra generación. En un mundo que, como Sennacherib, desafía con frecuencia la soberanía de Dios y se burla de aquellos que en él confió, la historia de Ezequías nos recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera carta de Juan 4:4. El diseño impactante de esta historia no fue el fin, sino un nuevo comienzo. Como fue profetizado, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Segundo libro de Reyes 19:31, y de hecho, lo hizo. Jerusalén no solo sobrevivió, prosperó. El remanente no solo resistió, floreció. Para nosotros hoy, al enfrentar nuestros propios desafíos y batallas, las palabras de Ezequías aún resuenan: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo, porque más hay con nosotros que con él. Segundo libro de Crónicas 32:7. Esta historia nos enseña que ninguna situación es demasiado grande para Dios, como está escrito. Ah, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17. La última lección es clara. Así como el Señor defendió Jerusalén por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, segundo libro de Reyes 19:34, Él sigue hoy defendiendo a aquellos que en Él confía. Sus promesas permanecen firmes, su poder inalterado, su fidelidad inquebrantable. Por tanto, como nos exhorta el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46:2. Pues el mismo Dios que liberó a Jerusalén continúa siendo nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que esta historia continúa inspirando generaciones, recordándonos que, en palabras del propio Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. A Él sea toda la gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos.